Desde las montañas de Angola y hasta las planicies de Botswana corre el río Okavango y por más de 1600 kilómetros va marcando el paisaje y la vida de múltiples criaturas que habitan en esta región para terminar en un bellísimo delta, en una planicie gigantesca que es hogar de plantas y animales con una biodiversidad fabulosa. Esto es un bosque, esto no es la selva africana, pero esta sí es Okavango. Esta es la SUV mediana que la marca Geely tiene para el mercado y solo tiene un problema para mi gusto. Te lo explico en un momento, pero primero vamos a hacer una pequeña prueba de luces aquí, para luego dar paso a mostrarte el techo panorámico, que es gigantesco, y las luces delanteras están padrísimas y podemos ver que tienen tecnología de proyección dirigida hacia la carretera, y acá arriba luz LED para las direccionales y la luz de conducción diurna. El aro metálico de la rueda es de 19 pulgadas y la goma, la suela, el hule es de 235 milímetros de ancho por 50% de perfil. Este es un perfil orientado a una combinación de precisión en las curvas y buena absorción de irregularidades en el camino. Aunque la cosa no para ahí. Tenemos insertos con materiales suaves al tacto tipo piel en las puertas, detallados con costuras en color naranja. Y desde la posición del copiloto hay varias cosas importantes. Una bahía de carga con un tomacorriente de 12 voltios aquí. Hay cargador inalámbrico para dispositivos móviles, palanca de cambios con otro huequito, sorpresa, sorpresa, freno de mano eléctrico, selector de modos de manejo. También hay un par de portavasos y una bahía de carga para que lleves tu cartera o cualquier otra cosa. Por si eso fuera poco, el tablero tiene también un inserto tipo piel deliciosamente suave con la costura naranja, y las líneas de la ventila del aire acondicionado se extienden como un tema de diseño de costado a costado en el tablero. La pantalla de infoentretenimiento es plana y está dirigida completamente al frente para que tanto el copiloto como el piloto puedan hacer uso de ella. Acá abajo hay dos puertos USB, así como controles para la climatización del vehículo. Geely Okavango tiene 3 modos de manejo que se cambian con este botón: modo Eco, Comfort y Sport. Vamos a empezar con el modo Eco. También aquí en la pantalla vemos que está encendido el Auto Hold y el Auto Start Stop. No estoy pisando el pedal de freno, estamos en Drive y de todos modos la camioneta está detenida porque ese es el Auto Hold funcionando. En cuanto yo toco el acelerador, Okavango libera el freno y podemos avanzar. Como todos los modos Ecos de todas las marcas de vehículos, si yo bombeo el pedal de acelerador, la camioneta no jala, no repara. Este modo está diseñado para absorber los malos hábitos de conducción, para evitar que estés acelerando desenfrenadamente de semáforo a semáforo y para ayudarte a mejorar el consumo de combustible. Este número de aquí son las revoluciones por minuto. Aquí, si yo quisiera hacer un rebase contundente, tengo que poner pata a fondo, 1, 2, 3, y como a la cuenta de 3 es que entra la contundencia del motor. Me gustaría que fuera un poquito más rápido que eso. El modo Eco es lo que más vas a usar para conducir en ciudad, pero si vas a salir a carretera, o también si no te gusta sentir tan gobernado el acelerador, entonces te recomiendo pasar a modo Comfort. Y aquí ya se siente Dios, aquí ya se siente la mejora en la respuesta del acelerador. Y pongo pata a fondo, 1, 2, y en el 2 ya está empujando. Ya no me tengo que esperar hasta el 3. Modo Comfort es el modo en el que yo he disfrutado más de conducir Geely Okavango. Aunque también aquí en modo Comfort, si yo bombeo, sigue absorbiendo un poco más mi mal hábito, pero sí sube las revoluciones. Aún así, se siente que sigue estando orientada esta programación para ahorrar combustible. Y ya si quieres darle con todas las de la ley y te sobra dinero para la gasolina, o necesitas simplemente hacer un rebase en corto, podemos bajar a modo Sport. Aquí el motor ya se queda más revolucionado, y aquí en cuanto toco el acelerador, sientes el jaloncito. Toco y jala, toco y jala. Y luego las revoluciones ya se quedan arriba y ya no sientes el jalón, pero ya sigue arriba de las 4000 revoluciones. Curva. Es un vehículo enorme y agarra las curvas bastante bien.
El conductor tiene todavía más lujo que el copiloto. Hay memorias para el asiento del conductor, material tipo piel muy suave, pachoncito, realmente le puedes hundir los dedos. El respaldo es cóncavo y viene rematado en este acabado con costuras en rombo. Vidrios eléctricos y espejos eléctricos. Los vidrios tienen función de un solo toque y los espejos, abatimiento desde el interior girando la perilla. Hola, ¿qué tal? Un detalle que me parece muy acertado es que la pantalla de instrumentos está colocada con un bisel alto aquí arriba para evitar que le den los rayos del sol de manera directa. Además es enorme y tiene muchísima información del vehículo. El timón o volante tiene ajuste de profundidad así como de altura, lo cual permite una posición de conducción muy cómoda y genuinamente esta ha sido una camioneta muy placentera de conducir. Además la parte baja del timón o volante es plana, corte en D, tipo deportivo. Hay un portagafas acá arriba y los controles para el techo panorámico, que si me lo preguntas, la manera más hermosa de conducir este vehículo es con el techo panorámico abierto. De este lado tenemos el control de velocidad crucero, así como el limitador de velocidad, tomar llamadas, comandos de voz, mientras que de este otro más controles de la multimedia. Sí hay Apple CarPlay, no hay Android Auto, pero tenemos algo llamado OD Link. La climatización también la puedes controlar desde la pantalla. Control del vehículo, auto hold, descenso en pendientes, sistema auto start stop, carga inalámbrica, de todo. Asistencia de radar lateral, advertencia de colisión, advertencia de puertas abiertas, en fin, por su precio, la marca está apostando a darnos bastante seguridad, tecnología y lujo. En cuanto a sus rivales, este no es el segmento más competido de SUVs, pero sí es uno de los más competidos. Y podemos encontrar aquí exponentes muy fuertes, como la mismísima Honda CR-V, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4, la mismísima Chevrolet Captiva, que yo diría ese es el rival más directo en cuanto a propuesta, aunque Okavango tiene un as bajo la manga, y eso es que es una camioneta de 3 filas de asientos, 7 pasajeros o 7 puestos, como lo quieras llamar, y esa es una configuración que no todas sus rivales tienen. Cuando la vemos por fuera no es alta, es enorme. De hecho me lleva arriba de la altura de la cabeza. Que por cierto los rieles aguantan carga. Otros detalles padrísimos los tenemos aquí atrás con esta iluminación LED para las luces traseras que va en una barra completamente iluminada por toda la retaguardia de la camioneta. Además sí, aquí encontramos sensores para la reversa, pero no, las salidas de escape no son reales. Los escapes verdaderos se encuentran acá. Hay un limpiaparabrisas trasero que me ha sido muy útil en estos climas en esta región. Y otra cosa que he usado bastante son las luces direccionales o de emergencia para aumentar la visibilidad de la camioneta en condiciones climáticas adversas. Además, aquí hay una cámara. Al frente también tenemos otra cámara. Obviamente también aquí, al igual que acá atrás. ¿Para qué tantas cámaras? Te estarás preguntando. Bueno, te lo enseño. Entra el pie, la cadera y la cabeza se agacha un poco. Presiono el pedal de freno, presiono 2 veces para poner la reversa. ¡Voilá! Hay cámara de reversa con pautas dinámicas y visión de 360 grados que tú puedes cambiar en este display o decirle que la quieres tridimensional y te va mostrando cada uno de los ángulos. Muchas de sus rivales no lo tienen en este rango de precios. Tendrías que pagar más dinero. En cuanto a seguridad, Okavango viene muy completa. 6 bolsas de aire, frontales, laterales y de cortina de serie en todas las versiones, y las de cortina protegen hasta la segunda fila de asientos. Además, toda la seguridad activa, el ABS, el EBD, el BA, el TCS, el SC, la OTAN, la ONU, la NASA, el ISTA, el IMSS, lo que quieras, todas las siglas las tiene, e incluso cuenta con las famosas ADAS, las asistencias avanzadas de manejo, como la alerta de abandono de carril, la asistencia de preservación de carril, la asistencia de mitigación de colisión frontal con frenado autónomo, asistencia de detección de puertas abiertas, entre otras. O sea, hay radares, hay sensores, muy alto nivel de ADAS. En cuanto al consumo de combustible, en este terreno montañoso a 3100 metros de elevación, en pendientes pronunciadas, subida, bajada, ciudad, carretera, etc., me ha estado dando entre 9 y 12 kilómetros por litro, muy sólidos. En mejores condiciones, como Sinaloa, Sonora, las Bajas Californias o todos los estados de la península de Yucatán, seguramente le puede sacar una mejor eficiencia, un mejor consumo.
Bueno, no cabe duda que la marca ha echado la casa por la ventana con esta camioneta, ya que la cajuela es bastante amplia y generosa. De hecho, puedo ir sentado aquí en la parte de atrás y es muy ancha por una razón. Y esa razón es más que obvia, ya que cuenta con una tercera fila de asientos hecha y derecha, donde hay buen espacio arriba de la cabeza y todavía un poquito de espacio aquí para la rodilla, además de tener una ventana enorme y ventilas de aire acondicionado dedicadas para la tercera fila de asientos con su propio control de velocidad del ventilador. Por si eso fuera poco, la segunda fila de asientos se puede configurar de 1000 maneras diferentes. Ya sea que quieras dejar la parte del medio libre para subir los pies e ir bien concha, o si tus plebes son inquietas o inquietos, se pueden pasar de atrás para adelante con mucha facilidad, ya que la segunda fila también tiene mucho espacio arriba de la cabeza, toneladas de espacio para la rodilla e incluso puedes estirar cómodamente los pies debajo del asiento delantero. Además, la altura de la posadera de los asientos es bastante elevada, o sea, vas muy cómodo aquí, con vidrios eléctricos y techo panorámico, así como ventilas de aire acondicionado para la segunda fila de asientos también, una bahía de carga acá, así como 2 puertos USB-A aquí abajo. Otros detallitos curados son las solapas que hay detrás del respaldo del asiento, además de la bolsa canguro aquí abajo. En cuanto a las versiones, te las pongo en pantalla en lo que voy diciendo todo esto y básicamente solo hay 2. Y las 2 ya tienen toda la seguridad, muchísimo lujo, mucha tecnología, mucho confort, gran espacio interior y buen consumo. En el tema de las asistencias a la conducción, podemos encontrar el control crucero que se activa presionando este botón y luego la palanquita del timón o volante aquí hacia abajo, que ya está puesto a 41 km por hora, bajo a 35. Para agarrar la curva, con tocho morocho. Además, el control crucero funciona a partir de los 30 km por hora, mientras que en otras marcas lo tienes que activar a partir de los 40 o 50. Entonces, esta es una característica muy cómoda cuando tienes que circular a baja velocidad. ¿Y el manejo cómo está? Te estarás preguntando. Bueno, acelero en modo sport. Me gusta, aunque sí hay un poco de lag, por lo menos un segundito, una cosa así, y sí podemos escuchar en el interior un poco de la filtración del ruido del motor, cosa que uno no esperaría en un vehículo con unos interiores tan lujosos como estos. La suspensión es suave, aunque agarra bien las curvas como las que estamos tomando aquí. Sí, señor. Sin embargo, cuando vas a pasar hoyos como estos, automáticamente se prendieron ahí atrás las luces de emergencia por la frenada súbita. Sí te recomiendo que reduzcas tu velocidad para que evites una compresión repentina del amortiguador. La dirección, no tengo ninguna queja. Buena suavidad a baja velocidad, buena firmeza a alta velocidad. El monocasco se siente rígido, la estabilidad está bien. El único pero que tal vez le pondría es que el control de tracción que entra con el ABS es un poco ruidoso. Los pulsos de la balata contra el disco, o sea, el prr, prr, cuando entra la activación del sistema, entonces no me termina de encantar. Creo que la marca tiene un área de oportunidad ahí también. Fuera de estos detalles, parece un producto bastante completo. La única duda que yo sé que te entra en este momento es cuánto hace de 0 a 100. Sin embargo, no tienes que sudar frío, pero antes vamos a conocer la propuesta de motorización. Aunque para mí el detalle más importante de cualquier carro está aquí. Este es el motor 2.0 litros turbo que Geely equipa en Okavango. Este molino de poder entrega 215 caballos de potencia y 240 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de doble embrague húmeda de 7 velocidades. Y la marca jura y asegura que Okavango puede hacer el 0 a 100 en menos de 8 segundos, pero de lengua me como un taco. Mejor, vamos a probarlo. Apagamos el aire acondicionado, la climatización completamente en off, modo de manejo deportivo, se pone rojito acá, y nos vamos a la configuración del vehículo, control de vehículo, quitamos el auto hold para poder salir de una, y 3, 2, 1, aceleración. Entra el control de tracción, es lo que decía, pero salió con fuerza, me gusta, 70, 80, 90, 100 kilómetros por hora, sí es rápida. Y perdimos un poco de tiempo en el derrape de salida. Por un lado me gusta,
que derrapara a la hora de salir, porque quiere decir que el motor tiene fuerza. Por otro lado, la mayoría de vehículos ya tienen un control de tracción muy afinado para no derrapar el segundo y medio, 2 segundos que derrapó esta. Esa puesta a punto también puede mejorar. Sin embargo, la aceleración y la velocidad me gustaron bastante. Sí, definitivamente. En conclusión, si estás buscando el SUV de 7 pasajeros que te brinde un poco más en cuanto a seguridad, habitabilidad, confort, lujo y potencia que su rival más vendido, por un precio similar a la versión tope de la competencia más vendida, entonces, mi gente, esta camioneta SUV familiar Geely Okavango por lo menos vale la pena que la tomes en consideración, que vayas a hacer la prueba de manejo. Aceleración fondo, derrapa tantito, entra el control de tracción, pero sí jala bien. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal. Y de paso, checa estas recomendaciones que te dejo para ti aquí en pantalla, que estoy seguro te van a encantar.